El Señor bendiga a esta fina y amable audiencia que está a través de las redes sociales. Un abrazo desde aquí, desde Medellín, Colombia. Nos encuentran como Semilla de Mostaza, Colombia. Dios bendiga a la iglesia que está por ahí en esa red. Nos gusta mucho que ustedes le den una notificación a nuestro contenido. Tratamos de predicar la palabra del Señor tal y conforme está escrita. Somos trinitarios, bendito el nombre del Señor. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. Creemos en las sanidades. Creemos que el Señor todavía nos habla. Amén. El Señor todavía nos habla de una forma especial. Aquí en Medellín, Colombia, Valle de la Burrá, hay una hermosa congregación. Para los hermanos que no nos conocen, que solamente nos han visto por redes, que está creciendo cada día. Por ahí hay brotecitos de crecimiento y eso nos llena de emoción, nos llena de alegría. Gracias también a los hermanos que contribuyen para la expansión de esta palabra, para pagar el costo operativo de este local donde nos reunimos, para pagar el costo operativo, la logística que hacemos. Si nos bendicen mucho, si es necesario sus ayudas. Y bendecimos a las personas que lo hagan. Por supuesto, saludamos al pastor Jonathan. Esta mañana me escribió el pastor Jonathan, me saludó. Yo también te saludo desde aquí, hermano del alma, con un abrazo. Y la iglesia dice: esto va hasta Venezuela. Que el Señor bendiga a los hermanos en Venezuela. Pastor Jonathan, a ti y a tu familia, un saludo fraternal. Estamos orando también por ustedes y sabemos que ustedes oran por nosotros. Pero también un saludo muy especial a los hermanos de Estados Unidos. Esta mañana me comuniqué con uno de ellos, vio a algunos hermanos, interactuamos, somos una familia en el Señor les bendiga, el hermano Alexander. También en Europa, esa familia que está allí peleando la batalla. Me escriben desde Europa. Ayer me escribieron, me dijeron, aquí son las 2 de la mañana, eran como las 6 y algo acá, no sé si las 8. Y me dijo, quiero que sepas que esa palabra que entregas cada domingo es un aliciente para nuestra vida aquí en esta región europea. Está en una parte, no sé si al sur de Barcelona, pero dijo, esa palabra llega y alimenta nuestro crecimiento espiritual. También los hermanos que nos están sintonizando desde Chile, el Señor les bendiga. Los hermanos también que nos sintonizan en algunas veredas de aquí de la ciudad, pues no es un pueblo, pero hay algunas veredas, Santa Elena, Arbí, y el Señor bendiga también esta señal, no se dice señal, esta transmisión hasta donde llegue. Amén, que el Señor les cubra de bendiciones. Vamos a hablar esta mañana de un tema denso, espeso, alto y profundo. Y el título, creo que lo hemos hablado, es muy popular el título, no fue tan rebuscado, es como en los días de Noé, punto. Empecemos. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver varias capas. Podemos ver solamente la capa superficial, que es la que nos encanta el azúcar. Nos podemos internar en la histórica, capas superficiales, donde nos vamos a encontrar en la palabra con ideas morales, éticas, elementales, sencillas, o podemos ir a mayor profundidad, que es la parte que a mí me gusta desde mi humilde percepción, y darnos cuenta cómo realmente la Biblia nos está hablando de cosas que son mucho más amplias de lo que parecen en un principio. Un ejemplo de eso, vamos a hablar de varios ejemplos hasta llegar a nuestro punto central. Génesis capítulo 12, versículo 1, todos lo saben, y ahí estamos leyendo de un viaje físico de Abraham. Dios se le aparece y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, y yo te voy a mostrar una tierra, aléjate de aquí. Y cuando lo leemos, esto nos habla de un viaje. Las personas que les gusta movilizarse, viajar de un lugar a otro, pero lo que más importa no es el viaje físico, sino es la transformación profunda e interna que tiene que hacer Abraham para irse de todo aquello que representa una frase que a mí me gusta y es su zona de confort. Estamos en una zona de confort absolutamente peligrosa. Amén. Esa zona de confort nos gusta porque no nos gusta el agua fría, pero tampoco muy caliente. Nos gusta el agua tibia para bañarnos con estos fríos que están haciendo en la ciudad.
Si estás en invierno en un país europeo y te bañas con agua fría, te vas a resfriar y te puede dar una pulmonía. Nos bañamos con el agua tibia porque pensamos que el agua caliente es para apelar, dicen aquí en Colombia, a los pollos o a las gallinas. Entonces nos gusta esa zona climática interesante, no mucho frío, no mucho calor. Aquí tenemos un hermano que es técnico en aire acondicionado, están tan de modas en cualquier lugar, en cualquier región. Las personas hacen una inversión para un aire acondicionado. Creo que la temperatura perfecta es 22, 23, más o menos es la temperatura que no te congela la nariz ni los oídos. Y entonces la iglesia, muchas personas están en una zona de confort. Ya saben más o menos que 1 más 1 son 2 y ahí estamos bien. Y no nos inquieta nada ni nos preocupa absolutamente nada. El estado de confort. Pero hay algo opuesto a ese estado, o mejor, ese viaje de confort lo tenía Lot, no Abraham. El viaje de Abraham era un viaje pesado, era un viaje agreste. Lot era sobrino, medianamente cuñado, dicen los tecnócratas de Abraham. Los viajes de Lot eran opuestos a los viajes de Abraham. Dios le dice a Abraham, encuentra un lugar, o mejor voy a darte un lugar para la bendición, para transformar, para generar, para crear un cambio. Empecemos por allá por la circuncisión, todos lo saben, capítulo 19, creo que es circuncisión de Abraham en el encinar de Taré, algo así. Pero el viaje de Lot es absolutamente diferente. Lot siempre busca el confort. Y a los hermanos que han estado estudiando la Biblia durante muchos años, pues no tengo que darles mucho zoom. La vida de Lot siempre quiso ser una vida de confort. La vida de Abraham siempre fue una vida de combatiente. Hay cristianos que tienen una vida de confort, pero hay cristianos que tenemos marcas de la cruz de Cristo por todos nuestros cuerpos. Tenemos heridas de la cruz de Cristo por todos nuestros cuerpos, pero hay hermanos que les encanta el confort, los 22 grados centígrados de temperatura, aquí no pasa nada, estamos bien, ni mucho frío, ni mucho caliente, ahí vamos. Pero hay otros combatientes, hay otros guerreros, hay otros soldados de Jesús que tienen la armadura, y para que alguien tenga una armadura es porque va a una batalla. El príncipe no necesita la armadura porque está sentado en la silla del príncipe, pero el soldado huele a tierra, huele a hierba, huele a campo, huele a sangre, huele a espada, huele a sudor, está listo para la batalla. Esfuérzate tú como buen soldado de Jesucristo. La zona de confort dejémoselo a los príncipes y a las princesas, pero Dios está levantando una generación de combatientes. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Y entonces este hombre Lot, el primo, bueno, el sobrino, el cuñado también, era opuesto a los viajes de Abraham. Y este Lot busca el confort. Y en ese confort, que no es malo, Lot busca una buena economía, Lot busca una influencia mejor, una influencia social, un estrato social. Lot busca comodidad. Lot buscó el lugar más rico de toda la tierra, todos lo saben. Cuando Abraham le dijo, escoja para dónde quiere irse, y él dijo, por supuesto, me voy para donde los millonarios. Y él dijo, bueno, está bien, yo me voy para los rudos. Es que el evangelio es para gente ruda, amén. El evangelio es para personas que se caen y vuelven a pararse, aleluya. El evangelio, voy a decirlo así, no es para nenitas lloronas que se caen y se quedan llorando ahí y recogen el coche y se devuelven para la casa. El evangelio es para los valientes. El evangelio no es para delicados. Y este mensaje va a estar difícil de predicarlo, pero hay que hacerlo, hay que predicarlo. Y el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo toman por la fuerza. Y dice la palabra del Señor, lo digo en todas mis predicaciones, la puerta que lleva a la salvación es
Se te nota la crisis de la semana. Es angosta, aleluya, estrecha. Cuidado, mira lo que acabo de decir. Es estrecha, bendito el Señor. Y los que entran por ahí tienen que esforzarse para entrar ¿a dónde? A la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Y si alguno no toma la cruz de Cristo, no es digno de Cristo. Si alguno no niega padre, madre, y eso es difícil, eso, hablar de eso en esta generación rosa, que niegues al papá, que te alejes de todo eso y que tomes a Cristo. Dice, por Dios está traumado, pero el Señor tiene a unos pocos que ha llamado y que tienen dentro de él ese fueguito encendido que no se apaga. Es un fuego que no se puede apagar porque está dentro del corazón del creyente. A su nombre sea la gloria. Y Abraham era ese tipo de hombre, el amigo de Dios. Por eso Dios le mostraba las estrellas y le mostraba la arena del mar y le pidió lo más preciado: dame tu hijo. Sigamos. Quedémonos en la zona de confort con Lot. Y entonces Lot, en esa zona económica de más influencia, que es delicioso. Estar en esa zona es delicioso. Que te alimenten el ego, que te aplaudan, que te lleven en la mente todo. Ahí sí les dice que no. Aman al pastor hasta que el pastor les dice no. Pero cuando el pastor le dice no, ay, es que ya debe ser por adulto porque ya tiene tanto. No, hermano, Abraham estaba acostumbrado a que Dios le pidiera imposibles. Bendito el Señor. Y entonces, sigamos. A él le gustaría, a Lot, construir algo hermoso y algo bueno. Nuestro objetivo, amada iglesia, vamos entrando a la parte densa del mensaje. Nuestro objetivo debe ser cómo complacer a Dios, el Dios que nos llamó, rendirnos a los propósitos de Dios en nuestra vida. Lo hemos hablado, someternos a las instrucciones de Dios. Someternos a las instrucciones de Dios. Y vamos a hablar referente a Pablo. Y yo ayer, mientras sacaba este bosquejo, hice un pequeño break y dije, estamos tratando de transmitir lo que Pablo desde la cárcel estaba escribiendo a la iglesia occidental. De verdad, tenemos este tesoro en nuestras manos desde la complejidad de la mente de Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo escribiendo esa carta después de ser azotado. A mí me gusta cantar, le digo a los hermanos de la red, a mí me gusta cantar y le pedí esta semana al Señor, Señor, ayúdame a cantar, pero que el efecto sea el que tuvo Pablo, que tembló la cárcel, que hubo un terremoto. Pablo cantó y hubo conversiones. ¿Recuerdan quién fue el que se convirtió con la canción de Pablo? Gracias, hermano, el carcelero. Y el carcelero, cuando Pablo cantó, se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te mates, estamos aquí cantando, alabando al Señor. Y dice que Él los trajo, esto es lo que hace una canción. Por eso yo le digo a los hermanos, canten, abra la boca y cante a su Señor, abra la boca y dale gloria a su Rey. No importa que el del lado no quiera cantar, no quiera que el del frente no quiere cantar. ¿A usted qué le interesa? Si el de atrás está atado, usted está vivo, aleluya. Si el que está al lado no quiere bendecir a Dios, usted contágielo con la alegría, usted contágielo con el cántico de Pablo. Usted, si el que está al lado está con unos colores grisosos y opacos, un color como a sepulcro, usted tenga la vida de Cristo en su rostro. Dele el primer lugar a Dios, dele el segundo lugar a Dios y dele el tercer lugar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la voluntad de Dios. Las demás cosas os serán añadidas. No busquemos primero las añadiduras y después el reino, porque cuando querramos encontrarlo, sigamos. Y entonces Romanos capítulo 3, es difícil esta carta, hermana Marta. Es compleja, la verdad. Si no te has empapado de los escritos paulinos y no tienes una información eclesial y teológica, puedes enredarte un poco. Vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo le permite a esta iglesia maravillosa entender, como decía, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Qué ventaja, Romanos capítulo 3? Vamos a ver si vemos del 1 al 7 o al 8. ¿Qué ventaja tiene pues un judío
o qué aprovecha la circuncisión? Recuerda que acabamos de hablar de Abraham. Pablo dice, sí, tiene mucha ventaja el judío y tiene mucha ventaja la circuncisión. Lo dice Pablo en el versículo 2. Y dice, en todas maneras, primero, ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿A quién? A un pueblo que son los. Gracias. Y entonces la implicación es que lo que ha dicho a la humanidad ha sido escrito a través de la Biblia, y el Nuevo Testamento dice que Dios se movió en nombres, esto es interesante, que fueron sobre todo santos y que fueron inspirados a escribir de manera perfecta la palabra de Dios, sin ningún error en lo absoluto, plenamente inspirados y exentos de error, y se preservó fielmente la palabra de Dios. Fue recibida, escrita y luego preservada hasta nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la santa palabra de nuestro Señor. Tenemos también la palabra profética más segura. Me gustaría que usted lo leyera. Tenemos la palabra profética más segura. Yo la otra vez estaba pastoreando en un pueblito y pues normal, no crecía la iglesia, éramos como 8 personas, nos tenían en poco, y llegó una congregación de las profecías. Hermano, hasta el brujo del pueblo fue a que le dieran profecía. Y entonces le hacían una fila a los pastores y ellos le decían, ¡ay! Y venía el otro, ¡ay! Y todo el pueblo fue allá porque querían profecía. Lo interesante de eso es que era un pueblo entregado a la hechicería. Unos minutos más adelante hacen la fiesta a Satán, el Señor lo reprenda. Todos querían era que le adivinaran la suerte. Algunos preguntaron si se iban a ganar la lotería o la rifa de la natillera en ese año. Pero para las personas serias en la palabra, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahora, cuando hay una profecía, casi no me gusta hablar así, pero hablemoslo, si se cumple la palabra del profeta, Dios habló a través de ese profeta. Si no se cumple, era un charlatán y usted perdió la plática. Dios habla. ¿Sabían ustedes que Dios habla? Levanten la mano los que saben que Dios habla. Esta semana fue una semana conflictuante en el país y en la ciudad. Algunos terminaron siendo sobrinos de Chucky o la novia de Chucky. Algunos terminaron haciendo tonterías. Algunos fueron permeados por lo que hizo una entidad en esta ciudad de consagrar la ciudad a la brujería. Y entonces la gente cayó en eso, lástima por ellos, pero estamos peleando la batalla. Un día de la semana yo no pude dormir esa noche. Pasaron cosas, visiones, un día de la semana, no voy a decir cuál. Me levanté trasnochado, por supuesto, a las 6 de la mañana a trabajar como siempre, pero durante toda la mañana veía en mi corazón algo. Y yo llamé a un par de hermanas de la iglesia, ojalá esto quede grabado, y les dije, hermanas, siento un vacío en el estómago, me siento mal, no tengo paz. Pastor, ¿qué pasó? ¿Qué será? Porque usted ya tiene 54 años, porque usted es un solterón. ¿Será que ya está muy irritable? ¿Será que ya a usted no se le puede hablar? ¿Será que usted estaba melancólico? ¿Cómo se dice flemático? ¿Cómo se dice que ya el pastor está emo, que necesita... ¿cómo se llama? Apoyo emocional, comprémosle un perrito, un caballo, no sé qué sé yo. No, yo decía, no es eso, algo me pasa en mi corazón, algo me pasa en mi espíritu, algo está sucediendo dentro de mí. Yo trabajo en un lugar que he denominado la generación de Sodoma y Gomorra. Hasta dentro de muy poco estaré ahí para dedicarme a la obra del Señor. Y yo estuve intranquilo todo ese día, inquieto. Al otro día, todas las personas que tienen algún tipo de cargo, tenemos algo que se llama un briefing.
Es una reunión que se dice lo que pasó la noche anterior y lo que va a pasar durante todo el día en eventos. Entonces llegó Recursos Humanos y dijo, anoche, o sea, la noche de ese día que yo estaba inquieto, tuvimos un episodio. Uno de nuestros compañeros, que entró muy joven a la empresa, joven de 41 años, llevaba 20 años en la empresa, de uno de los restaurantes del hotel, sufrió un neurisma cerebral. Hoy son las exequias. 41 años, deportista, alzaba pesas, 2 hijos. Yo dije, wow, Señor. Y yo la noche anterior le estaba diciendo al Señor, Señor, tu palabra dice que tú no haces nada sin revelarle algo a tus siervos los profetas. Y yo estaba orando por ese lugar. Yo le decía, Señor, haz justicia en ese lugar. Y estuve en una conversación con el Señor. No era normal, no le dio el neurisma cerebral en su motocicleta, ni en la casa, ni en el gym. Fue en su trabajo. Entró, dejó su moto, marcó, se cambió, fue a trabajar, salió en una camilla. Todo fue una crisis. Todos los compañeros lo tuvieron que tomar en una camilla de urgencias, bajar el ascensor de los huéspedes, recorrer todo el lobby de los huéspedes, pasar por la puerta de los huéspedes, salir corriendo con su cuerpo ya casi muerto, o mejor muerto, a la clínica Medellín. No lo pudieron revivir. Neurisma cerebral. Sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los oráculos de Dios. Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Los oráculos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Realmente, hermanos, realmente entendemos que es la fidelidad de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Si seguimos leyendo el versículo 3, la parte B del versículo dice, la incredulidad, la desobediencia no deja sin efecto la fidelidad de Dios en el mundo. Dios no lo permita, dice el apóstol. Se lo leo tal cual. Pues que si alguno de ellos, judíos, han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Pablo está hablando del pueblo del Antiguo Testamento. Dice el primer renglón, ¿qué ventaja tiene el judío? De ese pueblo está hablando Pablo a los creyentes. Si usted lee el libro arribita, dice a los romanos. Hay una diferencia cultural. Y le está hablando Pablo a los circuncisos y a los incircuncisos. Ahora, se complica el tema. Si le fallamos a Dios, si desobedecemos a Dios, si caminamos en rebeldía, y todos en algún momento hemos sido culpables de eso, en algún momento de nuestra vida, nada de eso afecta la santidad y la justicia de Dios y su fidelidad. Voy a leerlos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice, mucho tiene de ventaja el judío, mucho tendría la circuncisión. En todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿quiénes? Los judíos. Su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, y dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero esta última parte dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. Tenemos que mirar inmediatamente uno de nuestros salmos preferidos, que es el Salmo 51, versículo 4, y dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Para que seas reconocido justo, ¿dónde? En tu palabra. ¿Cuál palabra? La que le entregó Moisés en el monte Siniático. ¿Cuál palabra? La que se encargó de llenar hombres llenos del Espíritu Santo para que escribieran la palabra profética más segura. Y la fidelidad de Dios es permanente, y para que seas tenido por puro en tu juicio. Hasta aquí vamos bien, amén. Volvamos al libro de Romanos. Me gusta la educación espiritual en la iglesia. Cuando Dios sea juzgado, que sea juzgado según su palabra. ¿Y cuándo es juzgado Dios? Dios, amados amigos y hermanos, y esto, como hablaba yo con una de las hermanas de la iglesia, anciana en el Señor, hablábamos de un tema que solo se puede hablar a cierta edad. Cuando la gente está joven no habla así, porque no tiene idea qué va a pasar en 10, en 20 o en 30 años. Usted cree que la vida se le acabó ya. Ese es el principio y el fin de... Estamos muy acostumbrados a las series. Aquí en Medellín a las series coreanas. Hay series largas, hay series cortas, y la gente se pasa ahí la vida con sus series largas y sus series cortas. Eso no es la vida. Cuando ya tienes más de 50 años, la vida empieza a aparecer otros colores. Y entonces decía una hermana: lo único importante en la vida es Dios. Ya tenemos edad para decir así, y es verdad. Cuando pasan los años, empezamos a entender que el único... Ahora cantábamos Yo tengo un nuevo amor. Fue preciosa esa canción. Jesús de Nazaret es nuestro único y real amor, el que nunca nos falla, el que siempre está ahí. Y estamos hablando de la fidelidad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Dios es perfectamente justo. Él es justo. Su palabra, lo que Él ha dicho, lo guarda perfectamente. No hay ninguna crítica que se le pueda hacer a Dios. Si evalúas a Dios según su palabra, quiero que entiendas esto, no se dispersen. Si evalúas a Dios según su palabra, encontrarás que todo lo que Él ha dicho lo cumple. Amén. Todo lo que Dios dice lo cumple. Amén. Todo lo que se ha revelado sobre Él está basado en hechos. A su nombre la gloria. Lo que significa que cuando evalúas a Dios, cuando lo juzgas en base a lo que Él ha dicho, encontrarás que lo que Él dice y lo que Él hace son completamente consistentes, y esto es lo que nosotros debemos de alcanzar. Dios es veraz. Amén. El asunto es que todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Y Dios es veraz. Incluso el papá de la mentira es Satán. Porque él miente ¿desde cuándo? Desde el principio. Amén. Sigamos. Dice el versículo 5: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Hace una pregunta extraña: ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Y Pablo inmediatamente habla como hombre y dice: yo estoy hablando como hombre. Si nuestra injusticia, y aquí está hablando de que cuando Dios juzga a las personas, cuando Dios pone su palabra en práctica, amados hermanos, Dios está haciendo bien. Y dice aquí respecto a nuestra injusticia, la justicia de Dios, nuestra prevalencia se vuelve discernible y queda en evidencia. La justicia de Dios. Cuando un ser humano es injusto, la palabra de Dios, lo que ha prometido su palabra y lo que ha manifestado con respecto a esa injusticia, sus acciones ponen de manifiesto la fidelidad de Dios. Era una pregunta que estaba haciendo Pablo y estaba ahí medianamente hablando como hombre. Y dice que Dios es un Dios justo, por tanto nuestra falta de obediencia, nuestra rebeldía, realmente lo que hacen es poner de manifiesto la justicia de Dios. Y Pablo dice: estoy hablando como hombre.
Y todos se quedaron así, ¿what? Y Pablo también dijo, pues yo también dije, ¿what? Estoy hablando como hombre. Sigamos. ¿Es correcto decir que si hay desobediencia humana y Dios se encarga de esto? O sea, Dios pone el orden y al hacer eso manifiesta su gloria, manifiesta su justicia. ¿Se enseña algo sobre eso? Que si mi desobediencia, mi injusticia, al final pone de manifiesto la gloria de Dios, Dios responde su palabra y da un castigo y su gloria y su justicia son manifestadas. Yo también me quedé así un rato pensando. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por eso les digo que es denso y que pensar o hablar desde la percepción de Pablo, que está en una cárcel, aleluya, escribiendo a los romanos, haciéndose preguntas, cuestionamientos interesantes acerca de la justicia de Dios. Y entonces Pablo empieza a decir, a nosotros o de nosotros se han burlado. Pablo en una carta abierta, hay personas que realmente se burlan de la palabra de Dios. Y entonces dice Pablo, esas personas lo que hacen es burlarse de Dios, se burlan de los hijos de Dios, de los que hablamos la palabra del Señor, de un Dios soberano, se burlan, dicen cosas que nosotros no hemos dicho, y entonces empiezan a calumniar a los hijos de Dios. Ahí lo dice en el versículo 8, de un Dios soberano. Ahora, en esta época, para hablar de una generación de cristal, de medios, aquí se pone denso el tema, y comunicación basados en datos, que es un poder. Las personas que tienen los datos tienen el poder, bueno, eso lo saben todos. Las personas basadas en su propia opinión, en su propio entendimiento de lo que ellos piensan que es el amor, y dan una cátedra de amor desde la percepción que ellos piensan que es el amor. Pero ¿sabemos realmente qué es el amor de Dios? Cuando hablamos de la justicia de Dios, la justicia de Dios es uno de sus atributos, el amor de Dios es uno de sus atributos. ¿Sabemos realmente qué es la justicia de Dios, el amor de Dios? Yo sé que este lenguaje no se habla mucho en las iglesias, a la gente le gusta o los tonos suaves o el grito, pero tenemos que hablar esta palabra, y si no entiendes, pues mucho mejor, porque no nos podemos convertir en oidores olvidadizos, sino que tenemos que tener los sentidos ejercitados para la gloria del Señor. Y entonces las personas empiezan a dar una percepción propia de lo que es el amor de Dios y le enseñan a las iglesias a eso. Es como cuando un niño está recepcionando todo. Si le hablas el mandarín, él va a aprender a hablar. Si le hablas en francés, él va a terminar hablando en francés. Si le hablas en español, él va a terminar hablando español. Y si le hablas en inglés, va a terminar hablando en inglés. Amén. Pues las personas a veces desde su percepción lanzan, Dios es esto, y Dios es esto, y Dios es esto, pero olvidan la base de la palabra, del amor, lo que dice Dios acerca del amor, lo que dice Dios acerca de la justicia, lo que dice Dios acerca de la injusticia. Bueno, sigamos, que el tema se pone interesante. Y entonces a las cosas de Dios le dan un matiz personal. Alguien dijo en una conversación que tuve con esa persona, personas que dan su propio mensaje usando algún texto bíblico para sustentar su propia idea y solo piensan en una doctrina acomodada, en una zona de confort. ¿Recuerdan el relieve que escogió Lot? ¿Cuál fue? La llanura. Aleluya. Y muchos predicadores cogen la palabra del Señor y cogen la llanura. Y entonces dice que se fue acercando peligrosamente a Sodoma y a Gomorra. Aleluya. Y bendito el Señor. Y cogen un mensaje o un versículo y lo lanzan. Y entonces la gente aprende eso porque es más fácil la mentira que la verdad. Porque la verdad tiene cierto grado de dificultad en el cerebro. Porque recuerda que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es más fácil decir, así dice el Señor. Y todo el mundo cae de rodillas y llora. Te he visto en las noches, he visto que no puedes dormir, he visto que me preguntas por qué, pero no te preocupes, te escogí desde el vientre de tu madre. ¿A quién no le gusta que le digan eso, por Dios?
A mí me encantaría que me llamaran y me dijeran eso. Te escogí desde el vientre de tu madre, te llevaré a las naciones. Y uno dice, uy, ay, Señor. Recuerdo en una iglesia donde me crié, la profeta, yo creo en la profecía. Yo creo en la profecía. Y yo creo en la profecía. Recuerdo, la esposa del pastor era la profeta de moda, no había más, éramos poquiticos. Ella pasaba temblando y haciendo, ay, pueblo mío, y todos nos quedábamos ahí expectantes, llorando todos, porque el Señor había descendido a hablar por labios de la pastora, y decía, yo he escuchado que estáis hablando de mi siervo. Y cuando se reúnen en sus casas, ustedes hablan de mi siervo, y yo he escuchado lo que dices. Entonces todo el mundo se asustó, uy, ya nadie hablaba del pastor porque Dios había descubierto que había unas 4 o 5 chismosas hablando del pastor. Decía, ustedes lo recuerdo, hermano, yo viví esto, ojalá quede eso grabado. Ustedes han menospreciado a mi siervo, pero yo lo he puesto aquí y yo lo voy a levantar. Y claro, hermano, pues todo el mundo quería estar del lado del pastor. No menospreciéis a mi siervo. Y yo le he dicho a mi siervo, cuando te menosprecian a ti, me están despreciando a mí. Dígame qué pastor no quiere escuchar eso. Yo quisiera que una profeta se levantara y dijera eso. No desprecien a mi siervo, sujétenle. Amén. Sigamos, por favor. Qué bueno esto de la predica. Y entonces cogen un versículo y sustentan su propia idea. Y solo piensan en una doctrina acomodada, en la zona de confort. La zona de confort está en Génesis, capítulo 13. Ahí está la zona de confort, bendito el nombre del Señor. ¿Cómo corre el tiempo? Versículo 11 dice la palabra del Señor. Lot escogió para sí toda la llanura, la del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Y Abraham pues acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Bendito el Señor. Qué susto. Dice, los hombres de Sodoma eran malos, y los hombres de Sodoma eran pecadores contra Jehová en gran manera. Oiga, ¿qué es ese vicio que usted tiene de mantenerse con la gente mala y con los que odian a Dios? Se siente en su zona de confort cuando visita a la gente mala. Se dice, uy, estoy en mi salsa. Aquí en Colombia tenemos una colonia. Uy, estoy en mi salsa. Con los impíos, con las impías, con los mentirosos, con los idólatras, con los hechiceros. Esa es su zona de confort. Qué bueno. Siga así hasta Sodoma, que cuando le caiga fuego del cielo, usted no va a poder salir de ahí. ¿Recuerdan cómo sacaron a Lot? ¿Alguien recuerda cómo sacaron a Lot? Él cogió su caballo veloz, un corcel blanco, por la llanura y salió corriendo. Dice la Biblia que Lot tuvo una crisis, un lapsus mental, y se petrificó. Y no podía hacer nada. Y que los ángeles, estoy que pegó el grito, y que los ángeles lo cogieron y le dijeron, Lot, escapa por tu vida. Amén. Y lo sacaron. Él tuvo una crisis emocional. Sigamos. Ya casi voy al final. Dios no solamente, amados hermanos, es amor. No. Esos que creen que es paz y amor, no. Dios es rico en misericordia, pero no solamente es amor. Y a veces ignoramos la palabra amor, la definición que Dios tiene de amor es muy diferente de la que tiene el mundo. Si definimos según la lógica de nuestra mente, debemos entender que Dios es amor y que Él ama, ¿qué? La justicia. Si Dios es amor, ¿qué ama a Dios? La justicia, bendito el nombre del Señor. Dios ama la justicia. Si Dios ama la injusticia, ¿cómo ve la injusticia? Dios odia la injusticia. Estamos viendo la percepción del amor según la Biblia de cómo Dios ama. Dios ama la injusticia, pero si Dios ama, en Él no hay ambigüedades. Dios ama la justicia, por supuesto que aborrece la injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Dios ama la obediencia. ¿Qué creen ustedes que Dios piensa de la desobediencia? Si Él ama la obediencia, aunque no lo tengo en mi bosquejo, de pronto lo hablamos otro domingo. ¿Recuerdan los hermanos que leen la Biblia? Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
es injusto Dios porque aborreció a Esaú. ¿Saben por qué Dios aborreció a Esaú? Porque era enemigo de Dios. No le importaba la primogenitura, no le importaban las cosas de Dios, no le importaba que Dios hubiera prometido a Abraham, no le importaba que Dios hubiera sacado a Abraham de Ur de los Caldeos, que Dios se le hubiera revelado a Abraham, que Dios le hubiera pedido el hijo a Abraham. No le importaba nada de esos ancestros. No me interesa. ¿Cuál progenitura? Para mí eso no importa, me importa un bledo. Despreció las cosas de Dios, odiaba las cosas de Dios. Pero ¿qué hacía Jacob? Estudiaba la Torá, amaba la primogenitura. Él sabía que eso era un regalo de Dios, que Dios se lo había entregado, que era la bendición sacerdotal, paternal, para él poder bendecir la obra santa del Señor. Y cuando él tuvo la visión de la escalera, ¿recuerdan el pacto que él hizo con Dios? El Jacob ese que había acabado de comprarla. Es que hay gente que no quiere la primogenitura. Jacob no le robó la primogenitura a Esaú. Dicen los expertos, los judíos, se la compró. Hicieron un negocio. Usted no la quiere, preste pues que otro sí quiere. Usted no quiere la gloria de Dios, hay otro que sí quiere la gloria de Dios. Usted no se quiere someter a la palabra, otros quieren someterse a la palabra. Usted no quiere venir a la iglesia, otros tienen hambre y sed de las cosas de Dios. Usted no quiere leer la palabra, no se preocupe que el Señor tiene lectores de la palabra. Usted no cree en el Dios de la Biblia, Dios se levanta un remanente, dice así, pequeño y pobre, que preserve la palabra. Bendito el Señor. El Señor no necesita ser impresionado por megaestructura, ni por escenario, ni por producciones apostólicas. El Señor solamente necesita un corazón sencillo, un corazón humilde, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Y Dios quiere una iglesia humilde y sencilla que ame la justicia de Dios, que se someta a la palabra, que se someta a la palabra profética más segura. Y Dios la va a levantar. De eso estoy completamente seguro. Dios odia la desobediencia. Primera de Juan 5:17 dice, estamos hablando de la forma de amor de Dios. 5:17 dice la palabra, toda injusticia es pecado. A mí me parece gravísimo en esta temporada el pecado de la ingratitud. Es un pecado porque es una injusticia. O sea, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos levanta, nos restaura, nos da la vida, nos da la energía, nos da la salud. Nosotros predicamos de un Dios que da salud. El Señor es nuestro sanador. Y a veces nos cuesta tanto someternos en gratitud a Dios, darle gracias al Señor, incluso con nuestra actitud corporal. Se nos olvida que Dios no es un Dios de muertos, que Dios es un Dios de vivos. Se nos olvida que el Señor se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y nosotros queremos ser señores en nuestro ecosistema. Dios dice que toda injusticia es pecado. Es que no solamente la fornicación, el adulterio y cortarse el cabello, como me enseñaron a mí, era pecado. Hay cosas que están dentro de la palabra del Señor que son pecado ante la presencia del Señor. Cualquier cosa que violente la justicia de Dios. Dios siempre actúa correctamente. Yo le decía a alguien en una ocasión, no puedes pedirle a Dios algo que no esté en su rasgo de atributos. Me acuerdo, mi bisabuela unitaria decía, voy a pedirle a Dios que lo corte de este mundo. Y uno vivía aterrorizado que la bisabuela no vaya a decir, pues que lo corte. Estoy orando a Dios que lo corte. El único que tiene el poder de dar vida y dar muerte es el Señor, nadie más. Él a quien quiera la vida y a quien quiera la quita. Bendita la gloria del Señor. El Señor da y el Señor recupera, sea su nombre bendito para siempre. Entonces dice que Dios no puede hacer mal, Dios no puede mentir, Dios no es parcial. Todo lo que hace es justo. Dios, todo lo que... A mí me gusta predicar esto en esta temporada, que hay gente que se atreve a decir, ay, ¿por qué mueren los niños? Ay, ¿dónde está Dios cuando murió niño?
Salmos capítulo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia, aleluya. Y el hombre recto mira, aleluya, el rostro del Señor. Salmo 145, qué buena la Biblia. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y le añade, y misericordioso en todas sus obras. Y está cerquitica a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y dice, cumplirá el deseo de quienes, de los que le temen, oirá el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Bendito el nombre del Señor. Alabanza de Jehová proclamará mi boca. Qué buena esa palabra. Y entonces tenemos que entender que el Señor es perfecto, el Señor es santo, el Señor no es injusto, el Señor no es... Hay una palabra que llega a mi cabeza. Aleluya. El Señor no es injusto para olvidar la obra de tus manos hacia los santos. Lo has leído. Y cuando haces algo en bien de los santos, el Señor no lo olvida. Cuando haces algo en bien de la obra del Señor, el Señor no lo olvida. Más en esta temporada de oscuridad, en esta temporada de hechicería, en esta temporada de encantamientos, en esta temporada de zozobra, en esta temporada de nerviosismo social, el Señor se acuerda de aquellos que han bendecido la obra. Por aquí hay una hermana, aleluya, me dio un testimonio esta mañana, sí. Usted, amada hermana, le dije, oye, hermana hermosa, una anciana, está subiendo de peso porque ella me había pedido y me había dicho, pastor, estoy muy flaquita. Yo dije, voy a orar que Dios te bendiga. Y me dijo, pastor, le voy a confesar la verdad, es que me están dando muchos mercados, me están bendiciendo sobremaneramente y ya está subiendo de peso. Gloria a Dios por usted, amada hermana. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A su nombre sea la gloria. Y entonces, denle ese aplauso al Señor. He aquí, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Es la justicia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Es el juicio justo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra santa del Señor, la paga del pecado, querido amigo, es la muerte. Te lo vuelvo a repetir, la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Dios tenga misericordia. El Señor tenga misericordia, que cuando nos llame a cuentas estemos preparados y vayamos con Él y no nos quedemos. Por ahí había un corito, yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él y me voy con Él, yo no me quedo. Para cuando el Señor nos llame a su presencia, el perdón eterno, podamos estar listos y decir, Señor, yo sabía que la paga del pecado era la muerte, pero me refugié en tu justicia, porque todo lo que tú haces es perfecto, todo lo que tú haces es bueno, todo lo que tú haces es limpio. Por eso el Señor está buscando una novia, una virgen, una que no tenga arruga, una que no se haya amancipado, una que no se haya manchado con la influencia del mundo. A mí a veces me preguntan, ¿y ustedes cuántos son? Y yo digo, crecer en estos países tercermundistas es demasiado fácil. 1 más 1 son 2. Siempre nacen cientos y cientos de la población, pero tener una iglesia educada, una iglesia que le crea la palabra, una iglesia que no necesite de un edificio para decir que es la casa del Señor, una iglesia que abra la boca, que le dé gloria al Señor, una iglesia que se someta a la palabra, una iglesia que contribuya en bien de la palabra, y que si algún día el Señor nos llama, pues nos vayamos con Él a la Santa Jerusalén. A su nombre sea la gloria. Por eso hay que cantar como Pablo, que se rompan las cadenas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. No se deje hechizar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Vosotros corría el bien. Ya estoy finalizando. Y entonces dice, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo, desde la percepción paulina, dice: amados romanos, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios en su amor, esto es maravilloso, hermana, Dios en su amor, lo repito, Dios en su amor encontró una forma maravillosa de satisfacer su justicia sin dejar de ser misericordioso. La justicia de Dios es revelada en su amado Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios amó en su justicia al mundo y entregó a su Hijo unigénito para satisfacer su justicia. Y Cristo llevó el pecado suyo y mío en la cruz del Calvario, y el Padre quedó satisfecho cuando vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, clavado en la cruz, derramando su sangre por el pecado de la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tiene que ser el corazón del evangelio, tiene que ser el corazón del evangélico. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Creo que puedo tener unos 3 minutos más. Segunda de Corintios 5:21, dice la palabra santa: el que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios. Aleluya. Y por eso el Señor dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La justicia de Dios, aleluya. Es difícil hablar este tema. Cristo pagó el precio, Dios castigó el pecado del hombre en Cristo. Le dio la espalda a su Hijo solo por amor al hombre, pero Él es justo, Él es justo. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 16, hermanos: quebranto y desventura en sus caminos, no conocieron camino de paz. 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de, aleluya, 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 a causa de haber pasado por alto en su paciencia el Dios justo los pecados pasados. Aleluya. Qué bueno el Señor. La justicia de Dios. A mí me emociona este tema, porque Dios es un Dios justo. Él es un Dios santo. Sobre todo que en su justicia es padre de huérfanos y defensor de viudas. Sobre todo que en su justicia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nos presentamos frente de un Dios justo, pedirle algo que no bendice, algo que no edifique, se está saliendo del curso de la justicia divina. Pero cuando vamos ante su presencia, por supuesto que tenemos un fiscal acusador que siempre nos acusa de día y de noche. Satán, el Señor le reprenda. Pero como Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces hoy tenemos a nuestro abogado defensor. Y entonces cuando desde nuestra, voy a decirlo, desde nuestra necedad pedimos algo necio ante Dios, el Espíritu Santo se encarga de que nosotros pidamos lo que es correcto ante la justicia divina, ante el amor del Padre. Y entonces en esa justicia perfecta de Dios, no ve al penitente. Yo estaba esta semana leyendo lo que Jesús dijo acerca del hijo pródigo. Y entonces Jesús le dijo a las multitudes y contó la historia. Dijo que el muchacho había tenido en poco la herencia del padre y se la había ido a despifarrarla en relojes, en zapatos, en viajes,
en yates, en comidas, en amigos. Y que cuando él volvió a su casa, andrajoso, sucio y pobre, porque a los pobres no nos quiere nadie. Si fuéramos un pastor rico, todas las personas ni siquiera me mirarían a los ojos. Y, ¡ay, ese pastor! Pero como somos unos pastores pobres, a nadie le importamos. Punto. Pero es parte de lo que el Señor también enseñó. Ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. ¿Qué me interesa a mí el dinero? Si fuera por dinero no estaría predicando, estaría haciendo otras cosas. En esos países la plata fácil llega muy rápido, punto. Pero ¿saben algo? Entonces el padre vio a su hijo y se alegró, salió corriendo y lo abrazó, le dio un beso. No era usual que los padres hicieran estas manifestaciones públicas frente a la multitud con sus hijos, y sobre todo que se había despilfarrado la herencia. Y entonces viene el hermano mayor, que tuvo todas las cosas con el padre, venía de trabajar. Los hermanos mayores siempre son muy influenciadores y trabajan mucho. Y vio esa escena, al padre abrazando al hijo, y el hijo estaba tirado en el piso. ¿Recuerdan lo que dijo el hijo al padre? Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, envíame como uno de tus esclavos, mándeme a limpiar la popó de los caballos, o mándeme a lo que quiera, pero no me meta en el palacio, que yo no lo merezco, porque yo me gasté lo que a mí me correspondía. Yo lo tuve usted en poco cuando dije, déjeme lo que me pertenece, que eso para mí no importa nada. Lo tuvo en poco. Y el papá no le dijo nada, se abrazó y se regocijó. Y dijo, ay, vean, tráigame en el becerro, el más gordo, ese que estaba ya preparado para, tráigalo. Y el hijo mayor lo vio. ¿Y saben qué dijo el hijo mayor? ¿Cómo se te ocurre premiar a ese si se ha gastado todo el dinero con rameras? ¿Sabían ustedes que Jesús nunca dijo que él se había gastado el dinero con rameras? Lo dijo el hermano mayor, nunca lo dijo Jesús. Aleluya. A su nombre la gloria. El hermano mayor lo señaló y le dijo, ese sinvergüenza, me imagino que se gastó el dinero con prostitutas. Pero Jesús no lo dejó sentado, léelo, analícelo, pregúntale a la IA, al que quieras. La versión original no lo dice. El Padre nos mira con ojos de misericordia cuando venimos con una actitud de siervos, porque le recordamos a su Hijo, que su Hijo siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, la verdad, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos, con todas nuestras limitaciones y con nuestra incapacidad. En la flor de la vida le dio lo mejor a su Padre, le dio 40 días y 40 noches intimando con Él, y le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando alguien en la tierra obtiene esos destellos de personalidad que Jesús, el Hijo, el Cordero, dejó establecidos en la palabra, y se presenta ante la presencia del Señor como siervo, el Señor entonces se complace. Él levanta al pobre, Él levanta al necesitado, y entonces el Señor dice, ese es mi Hijo, porque tenemos la misma herencia, la misma personalidad, la misma sangre que su Hijo derramó. El Dios justo entregó a su Hijo, y cuando ve una acción que el Hijo rescata a alguien que estaba muerto, dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque le recuerdan a Dios que el regalo que le hizo la humanidad valió la pena, porque un alma no tiene precio. Amén por las multitudes. Jesús le predicó a las multitudes a la ribera del lago, y estaba allí y caminó sobre el lago, y Jesús predicaba a las multitudes, pero se encontró también con Nicodemo, se encontró también con la samaritana, y dijo, tales adoradores busca el Padre, que le adoran en espíritu y en verdad. Y Jesús se iba a los desiertos a orar. Sus mejores momentos eran preparando el ambiente espiritual. Estamos preparando el ambiente espiritual para el crecimiento que Dios le va a dar a Semilla de Mostaza. Es verdad que no vemos nada por ahora, es verdad que vemos como la mano pequeña de una nube, pero yo sé que viene la lluvia, la temprana y la tardía. Y si el Señor necesita
necesita levantar al que tenga que levantar, lo va a levantar. Y vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Hemos ido andando y llorando y siendo decepcionados y defraudados, mas volveremos con la gavilla. Aleluya. Bendita la gloria del Señor para siempre.